A mediados de este año hablábamos acerca de una demanda sin precedentes en la que el gobierno de México presentaba ante los Estados Unidos pues un recurso en contra de los fabricantes de armas. En su momento escuchamos cómo Ebrard explicaba, Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, que la amplia mayoría de armas que recogen las autoridades en las escenas de crímenes en nuestro país provienen de Estados Unidos. ¿Cómo entender este asunto? ¿Por qué es importante? Además, este asunto de que la Corte de Estados Unidos aceptó la demanda de México contra estos fabricantes de armas de fuego es creo, sin duda muy particular, tiene una relevancia sin duda que hay que entender. ¿Y con quién mejor que con la maestra María de Haas, especialista en seguridad, quien tiene estudios de posgrado en seguridad internacional, en seguridad nacional, en seguridad interior, candidata a doctorado, a doctor en administración pública? Maestra, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Buenos días. Igualmente, buenos días, David. Gracias por invitarme. Es sin duda, como lo han descrito medios internacionales, el asunto de esta demanda de México sin precedentes, maestra. Sí, el gobierno de México no había demandado como un particular a particulares en los Estados Unidos, pero hay una afectación sistémica de la cual pues tenía que recurrir a la fuerza del derecho para poder mitigar toda esta afectación al poder nacional que tiene México a partir del trasiego de armas. El litigio estratégico presentado el 4 de agosto por el canciller es uno de los recursos de mayor impacto formulados en la historia diplomática de México para controlar el antagonismo más preocupante de la seguridad nacional en estos momentos. La demanda, a mi parecer, está fundamentada de una manera sólida y defiende con bastante elegancia la dignidad jurídica de México. Busca demandar a estos particulares por prácticas negligentes de venta y distribución de las armas y además por haber diseñado armas dirigidas al narcotráfico como un sector objetivo de venta, y esto nos ha dañado, David. Yo creo que el litigio estratégico es una forma en la cual México regresa, digamos, a tener esta dignidad para las afectaciones que suceden a partir de este tráfico de armas que ingresa por la frontera. Ahora, si bien entendemos el fin último que tiene que ver con el control de la violencia en nuestro país y sabemos que los grupos delictivos operan con esas armas que bien nos acaba de explicar usted, maestra, provienen de Estados Unidos, ¿cómo podríamos entender en términos coloquiales la ruta de esta demanda? Es decir, el caminito que creo que permitirá a través de varias vías, incluyendo una presión política, el que esto vaya disminuyendo y en algún momento de la historia logre detenerse. Sin duda, antes de explicarte el camino jurídico, fíjate que te voy a explicar el camino formal de las armas. Muy bien. El 70% de las armas que entran de manera ilegal al país son de origen estadounidense y son de las 11 empresas demandadas principalmente, ¿sí? Estas empresas demandadas de alguna forma facilitan la venta laxa al público a través de straw purchases o intermediarios que entregan las armas a usuarios finales en los grupos del crimen del narcotráfico, ¿sí? Estas entran a México por puntos de trasiego de ciudades fronterizas: San Diego, Tijuana, El Paso, Ciudad Juárez, Laredo, Nuevo Laredo, McAllen, Reynosa y Brownsville, Matamoros. A partir de su ingreso, lo que hacen es empoderar más a los grupos del crimen organizado, empoderarlos más para poder realizar delitos de alto impacto, para poder minar la seguridad humana, cooptar de alguna forma el territorio y generar esta afectación que, te digo, es la de mayor preocupación en materia de seguridad nacional. Ahora, ¿cuál es el camino de la demanda? Fíjate, a partir de que se presentó en la Corte Federal de Massachusetts, en Boston, el día 4 de agosto, se fijó un plazo que se cumple el 22 de noviembre próximo, a partir de que ya lo acepta la Corte de Massachusetts, para que las empresas demandadas por el gobierno de México
puedan dar una respuesta a la responsabilidad del tráfico ilegal de armas. A partir de ello estamos enterados que estas 11 empresas se van a aliar, ya están aliadas de hecho, de forma jurídica para responder a la demanda. Y esto es algo interesante, David, porque es David contra Goliat. El gobierno de México contra estas 11 empresas demandadas, es una acción legal de verdad de calado, ¿no? A partir de ello, la Corte ya aprobó un calendario para que las partes podamos de alguna forma presentar en este proceso judicial nuestras exposiciones, ¿no? Hay una primera etapa en la que México va presenta la demanda, después se entrega, digamos, una réplica por estas empresas. El 22 de noviembre vamos a saber su réplica, y a partir de su contestación a la demanda, el gobierno de México va a poder replicar el día 31 de enero del 2022, ¿no? Y la última etapa de este proceso judicial sería el 28 de febrero del 2022, cuando las empresas entreguen una contrarréplica, y a partir de ahí ya habría una decisión judicial, ¿no? La decisión judicial que se debe de generar a partir en la Corte es si hay o no responsabilidad civil de estas empresas y si necesitan hacer una reparación de daño al gobierno de México por billones de dólares por haber facilitado el ingreso de armas por la frontera que ha empoderado a los grupos del crimen organizado. Claro, es un tema sin duda apasionante, pero también muy preocupante, ¿no, maestra? Me surge una duda con su explicación. Evidentemente, lo más importante es tener esa dignidad jurídica, legal que usted comentaba al principio, maestra, y llevar a buen término todo esto. Pero cuando estaba narrando toda esta ruta de las armas, pues a mí el sentido común me dice, estos fabricantes, estos 11 corporativos que son enormes y que son muy poderosos económicamente hablando, me imagino que no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. A ver, el sentido común me dice, maestra, que ellos saben en dónde terminan sus productos, aunque las vías a través de las cuales llegan a Estados Unidos les permitan hacerse, perdón por la expresión, disculpe usted que nos escucha y nos ve, permitan hacerse tontos respecto a que eso sucede. Pero no concibo, maestra, que estos corporativos no sepan dónde terminan los productos. Por supuesto que saben, y lo saben porque hasta se han dado cuenta que el crimen organizado es muy lucrativo para venderles armas, al grado tal de que les diseñan armas a gusto, ¿no? Hay una en la demanda de litigio estratégico se explica cómo es de que, por ejemplo, están las pistolas Emiliano Zapata, en las cuales incluso están grabadas con la frase zapatista de prefiero morir de pie que una vida de rodillas, ¿no? Que enaltecen, no hacen una apología al delito, o de alguna forma han sido utilizadas para hacer esta apología a criminal, ¿no? Y también hay armas que son estilo militar, de armas de grueso calibre, que son de uso exclusivo del ejército y que son de alguna forma promovidas para su venta en los Estados Unidos, para que terminen como usuarios finales los criminales, ¿no? En ese sentido es un asunto muy serio. Una de las consecuencias que generan estas prácticas negligentes de las empresas, ¿no? Y señalado por el litigio estratégico, es de que de alguna forma se aprovechan del problema de la trazabilidad y del control, ¿no? Estos vacíos en los que no se sabe bien cómo puede trasladarse las armas de hormiga, ese es el término, el traslado hormiga, que han incrementado el poder de fuego de los delincuentes. ¿Qué ha generado con ello? Todo un network, David, de criminal, un network clientelar, el ejercicio de contactos para el crimen organizado con el fin de conseguir cualquier tipo de arma o munición enlazado a través de redes sociales para que vendedores o distribuidores o intermediarios puedan comprarles las armas y además de eso compartirles información, enterarse de nuevos productos, ¿no? Y este networking pues de alguna forma ha favorecido las ventas de armas, ¿no? Cabe mencionarse, David, que estas empresas
tienen una protección jurídica en los Estados Unidos impresionante, y que el gobierno de México es muy valiente en tratar de enfrentar a estas empresas sabiendo la protección jurídica que tienen. Hay una ley especialmente que es la PLCAA, que es la Protection of Lawful Arms Commerce, la ley de protección de comercio de armas, que ha protegido de alguna forma a las empresas de productoras de armas en los Estados Unidos para no ser demandadas por demandas civiles de responsabilidad civil en caso de un tiroteo. Ha habido muchos ejemplos de demandas que han sido bateadas por la protección que tienen estas empresas de ley, pero hay otras que no han pasado. Por ejemplo, la demanda que sucedió a partir del tiroteo de Sandy Hook, de la escuela en la cual murieron lamentablemente 26 personas, 20 niños y 6 adultos, a partir de que los familiares de las víctimas demandasen a estas empresas, que son curiosamente las mismas que demanda el gobierno de México, porque el asesino tenía un rifle Bushmaster, y es algo interesante porque esa demanda sí pasó y sí hubo una responsabilidad civil mandatada por el juez. Pero ¿qué ha sucedido? Estas empresas tienen estratagemas jurídicos para no hacer la reparación de daño. Ya lo han señalado los familiares de Sandy Hook, y es algo que el gobierno de México también está preparado para enfrentar y para poder enfrentar esto con todos los recursos legales. Maestra, le agradezco enormemente esta explicación que ha sido sin duda muy interesante. Ya podemos entender un poquito más lo que está sucediendo con esta demanda. ¿Qué podríamos plantear como conclusión a esta plática? Y también le agradecería que en ello nos incluyera un poquito este asunto de cuánto tardan estos recursos en resolverse. ¿Cuándo veremos algún resultado de estos esfuerzos? Bueno, la demanda está bien redactada, por lo que creo que va a haber un buen desahogo judicial. Está bien redactada en el sentido en el que no invade la segunda enmienda de los Estados Unidos, de la Constitución, y además de ello sí está muy claro la afectación, el daño que se ha generado a partir de ello. La Corte de Massachusetts es una corte sin duda institucional, confiable, que está atendiendo este problema de la forma más neutral posible. No hay involucramiento político porque no se está demandando al gobierno de los Estados Unidos. Es sencillamente el gobierno de México que actúa como un particular, ¿no? ¿Cuánto tardan estas demandas? Esto es lo curioso, porque David, precisamente en el desahogo judicial puede encontrarse que las empresas se resguarden de algún tipo de ley estatal o de esta ley que te mencioné, la PLCAA, y esto de alguna forma demore el desahogo de pruebas y todo ello. ¿Qué se puede esperar? Mira, al menos hasta el 28 de febrero va a haber una respuesta judicial. Y a partir de ello es donde el siguiente año vamos a ver si hay una reparación de daño o no. Vamos a esperar que a finales del siguiente año haya un fallo judicial, pero esperemos que no se tarde demasiado, ¿sí? Al fin y al cabo, esta es una demanda de gran calado y hay una gran atención judicial por la Corte de Massachusetts para resolverlo, ¿no? En caso de que haya un fallo judicial favorable para México, lo sabremos el siguiente año, David. Muy bien, le agradezco enormemente. Un abrazo a la distancia, maestra. Igualmente, David, un saludo al amable auditorio. Gracias, es la maestra María de Haas, especialista en seguridad, con posgrado en seguridad internacional, nacional e interior, experta en estos temas y además colaboradora de varios medios de comunicación, y a quien también le agradecemos su participación aquí en Uniradio. Ya son las 8.